Hola, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del daño moral en México a partir de la protección del derecho al honor de las personas por publicaciones y divulgaciones realizadas en Internet. Quiero destacar que este proyecto he venido trabajando a partir de una serie de investigaciones y publicaciones que tengo en el tema desde el año 2012 en el Observatorio de la Información en el Sureste, en donde colaboro con la doctora Gisela María Pérez Fuentes, y donde hemos creado un espacio de investigación, creatividad e innovación, y que precisamente a partir del uso de buenas prácticas, de inteligencia organizacional y formas de enseñanza, hemos podido reflejar el trabajo que hoy presento. Dentro de las diversas proyecciones del ser humano, encontramos situaciones en las que puede verse afectada su dignidad. En el caso, por ejemplo, de afectación a sus derechos de la personalidad, tales como el honor, la intimidad, la imagen o los datos personales, especialmente ante el uso de las plataformas tecnológicas, como es el caso de las redes sociales, donde las personas han pasado de ser seres pasivos a seres activos, toda vez que se involucran y participan en estas plataformas tecnológicas mediante foros de discusión. Por ello, el objetivo que pretendo realizar en este trabajo es analizar los elementos del daño moral en México como forma de proteger el derecho al honor de las personas a través de las expresiones realizadas en Internet y su forma de tratamiento en el siglo XXI. En México se han reconocido algunas instituciones del derecho privado en la Constitución. Esto es un reflejo de lo que se conoce como constitucionalización del derecho civil, lo cual se incorporó a partir de la protección de la dignidad de la persona en la Constitución, en la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Es importante recordar que ningún derecho es absoluto y por ello es oportuno estudiar los parámetros de la protección del derecho al honor por divulgaciones realizadas en Internet, en este caso, bueno, mediante el daño moral. También es oportuno precisar que la dignidad es considerada como principio, base y condición de todos los derechos humanos, y así lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1 en su último párrafo, cuando refiere que está prohibido toda discriminación motivada por origen étnico o racial, preferencias sexuales, estado de salud, opiniones, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar derechos o libertades. Por ello, como refiere el profesor Jaime Cárdenas Gracia, el derecho a la dignidad en nuestros tiempos se concibe a partir de la relación del ser humano con otros seres humanos y no únicamente en su esfera individual. Es importante también mencionar que en cuanto a este principio pro persona que tutela la defensa más amplia de los derechos del individuo o del ser humano, en la Constitución es para efectos de interpretar este alcance del contenido de los derechos humanos en favor de la persona. Ello no implica que se deban obviar los procedimientos establecidos en las leyes nacionales, toda vez que se debe de continuar o se deben de cumplir los mecanismos, procedimientos o juicios que concluyan a través de una resolución o una sentencia. Por ello, es importante también analizar la vía para la defensa del derecho al honor en el caso del daño moral. Y aquí nos podemos formular una interrogante. ¿Será protegido el derecho al honor a través de una acción civil por daño moral o se sustituye a través del derecho de réplica?
Bien, tenemos que en México, a partir de 1928, se incorpora en el Código Civil la figura del daño moral de forma genérica. Y es hasta 1982 cuando se realiza una reforma en la que se reconoce el daño moral como independiente a la reparación del daño patrimonial. En este año de 1982 se empieza a dar un reconocimiento acerca de la teoría de los derechos de la personalidad tanto en leyes nacionales como internacionales. Es el caso de la Ley Española 1/82 de protección civil de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen. En ese tenor, la incorporación de este principio pro persona en la Constitución ha sido insuficiente para proteger la dignidad de la persona. De ahí que se requieren procedimientos ágiles y novedosos en nuestro sistema jurídico. Y esta es tarea del derecho civil a través, de la figura del daño moral, para proteger los derechos de la personalidad. La primera parte del camino consistió en la despenalización de los delitos contra el honor, como difamación, injurias y calumnias. Y esto a partir de las recomendaciones que emitió la Organización de Estados Americanos, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ello provocó que en el año 2007 se aprobara la despenalización del Código Penal Federal de estos delitos contra el honor. Y además, en este año, en esta reforma, se consideró que la autoridad competente para resolver los conflictos relativos a la publicación de informaciones o expresiones que lesionen algún derecho, como el derecho al honor, es competencia de los jueces civiles. Ahora, la siguiente ruta debe ser la vía procesal para agilizar los juicios por daño moral, y esto buscando siempre la defensa de la dignidad de la persona. Lo importante es determinar, en este caso, la fuente que produce el daño moral. ¿Cuáles son los derechos que se afectan? Y en este punto sostenemos que son los derechos de la personalidad, toda vez que son manifestaciones directas del individuo que tienen que ver precisamente en el ámbito de su honor, de su imagen o de su intimidad. Los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han transitado con una gran influencia anglosajona, desde el reconocimiento de la intromisión ilegítima con carácter de prueba objetiva hasta la incorporación mediante jurisprudencia de la teoría de la malicia afectiva como elemento ponderativo en el caso de figuras públicas, tema que trataré más adelante. Este tránsito, lejos de garantizar el derecho a la dignidad de la persona que tutela el artículo 1 constitucional, ha desvirtuado la figura del daño moral como mecanismo para la protección de los derechos de la personalidad y ha ocasionado una confusión en cuanto a que el procedimiento para esta tutela sea mediante el ejercicio del derecho de réplica. Veamos. El derecho de réplica se encuentra reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así también es un derecho fundamental en México desde el año 2007. Existe una ley reglamentaria del derecho de réplica en donde se define este derecho como el de toda persona a que sean publicadas aclaraciones que resulten pertinentes respecto de informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados por la ley, es decir, los medios de comunicación relacionados con hechos que les aludan, que sean inexactos o falsos. Entonces, la ley del derecho de réplica obliga exclusivamente a las publicaciones emitidas por medios de comunicación. Ha precisado también la Corte de forma reciente que las expresiones amparadas por el derecho de réplica son aquellas relativas a información en contraposición con ideas o posiciones, es decir, que el derecho de réplica ampara hechos, no así juicios de valor.
Por tal motivo, no debemos confundir el mecanismo procesal que existe para la protección de los derechos de la personalidad mediante el daño moral, a diferencia del derecho de réplica, dado que este es un mecanismo independiente de cualquier responsabilidad legal que se pueda reclamar derivado de la difusión de información. Entonces, el derecho de réplica, lejos de ser una forma de censura, es un mecanismo para fomentar la responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión en cuanto a la difusión de información. Quiero destacar que el daño moral entra en una dinámica diferente a partir de la despenalización de los delitos contra el honor. En el caso del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, cuando se da esta etapa de despenalización, se emite la Ley de Responsabilidad Civil de Protección del Honor, la Intimidad y la Imagen. En principio parecía que esta ley tenía los mismos principios de la ley española que mencioné del año 82. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que dentro del texto de esta ley de la Ciudad de México se reconoce la figura de la intromisión y de la malicia efectiva en el caso de servidores públicos como un elemento de ponderación, figura que es de influencia o tradición del derecho anglosajón. Esta normativa de la Ciudad de México establece que en el caso de que algún servidor público se considere afectado por la publicación de alguna información u opinión a través de los medios de comunicación, deben probar la existencia de esta malicia efectiva, es decir, que esta información se difundió a sabiendas de su falsedad y que además se publicó con la intención o el único propósito de dañar. Una de las figuras, entonces, para la protección de la persona a partir de esa despenalización de los delitos contra el honor es precisamente el daño moral. Aunque ha perdido lentamente la fuerza con la que empezó, debido a esa falta de agilidad procesal para la protección de los derechos de la personalidad. Como ha dicho la doctora Gisela Pérez Fuentes, se sigue sin proteger la eficacia del procedimiento del daño moral a través de la brevedad del mismo, o al menos la consideración de medidas que dicten jueces civiles para que cese la violación a los derechos de la personalidad. Son varios factores, entonces, que nos permiten afirmar que se ha dejado casi en orfandad al daño moral, toda vez que no se ha podido superar ese defecto procesal para hacer efectiva la protección de los derechos de la personalidad. A pesar de que existen casos resueltos por daño moral, estos no corresponden con el número de violaciones que podemos observar por violación al derecho al honor todos los días en Internet, incluso en las redes sociales. Y si bien el uso de las redes sociales es parte de las sociedades democráticas, también es preocupación de los países. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, en el Consejo de la Unión Europea, cuando se aborda el tema de la lucha contra el terrorismo en línea, se proponen mecanismos y llegan a la determinación el Consejo de la Unión Europea de que es imprescindible el compromiso y la responsabilidad social corporativa en la era digital, en el que se tienen que analizar si se requieren algunas reformas legales o bien si es suficiente con la adopción de códigos de conducta por parte de plataformas tecnológicas. El derecho al honor es esencialmente un derecho derivado de la dignidad de la persona, por ello el carácter de derecho humano, y también un derecho de la personalidad considerado dentro de los tipos de derechos de proyección social. En este sentido, defendemos que el derecho al honor debe ser protegido mediante la acción procesal del daño moral en la vía civil. En la actualidad existe un rechazo total a cualquier forma de limitación a la libertad de expresión, posición en la que coincido.
Sin embargo, es oportuno analizar cuáles serían aquellos casos en los que pueden darse los límites al ejercicio de la libertad de expresión. Decía el profesor Jorge Carpizo, cuando estaba en vida, que sin duda el derecho a la información es una de las bases de los sistemas democráticos, que la sociedad como tal y que en este caso los individuos deben estar informados con veracidad y objetividad. Pero por otra parte, lo que es la vida privada y su protección es otro de los criterios predominantes en las sociedades de corte democrático. Por eso, aunque en principio la publicación de informaciones o expresiones no debiera obstaculizarse ni limitarse, sin duda las variables de veracidad e interés público son fundamentales. Como refiere Ernesto Villanueva, ser periodista no es tanto un derecho, sino una responsabilidad. En este caso no es un instrumento de satisfacción de intereses personales, dado que cualquier persona puede ejercer la libertad de expresión. Si bien quienes ejercen la profesión o el trabajo como periodistas pueden convertir el ejercicio de este derecho en su medio de vida. En este caso, podemos afirmar que el conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión debe resolverse mediante la aplicación de técnicas de ponderación en cada caso específico, atendiendo a sus circunstancias y a los medios de prueba que sean valorados mediante la autoridad judicial. Quiero destacar que en el derecho comparado existe una sentencia emitida recientemente en el mes de octubre de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Supremo Español, en el que se valoró un caso por manifestaciones en contra de un servidor público. Y se hace referencia a que las expresiones que constituyen una crítica política a un personaje público y a su actuación continúan amparadas por la libertad de expresión. Lo que no está amparado son los insultos o aquellas opiniones o expresiones que estén desconectadas de la crítica política y que resulten ofensivas. Por tal motivo, dice la sentencia, me permito leer: las personas que desempeñan cargos públicos han de soportar las críticas a su actuación, incluso las más acerbas e hirientes, pero no ser escarnecidas y humilladas con insultos que nada aportan al debate político o a la formación de la opinión en una sociedad democrática. Este criterio ha sido considerado de forma jurisprudencial en México a través de una tesis de la Corte en donde establece que no se reconoce el derecho al insulto. Sin embargo, esto no implica que se encuentren prohibidas expresiones escandalosas o simplemente que sean contrarias a la opinión de la mayoría, aun y cuando se expresen acompañadas de forma simbólica, no necesariamente verbal. De esta forma, el derecho al honor prevalece sobre la libertad de expresión cuando se utilicen frases o expresiones que no se encuentren constitucionalmente protegidas, es decir, cuando sean frases vejatorias o entendiendo estas, por ejemplo, como frases ofensivas en atención al contexto o que sean impertinentes para expresar opiniones o informaciones según tengan relación o no con lo manifestado. Además, con el uso de las tecnologías de información y comunicación, existe una crítica generalizada a lo que se denomina como discursos de odio, que van más allá de la mera expresión de una idea u opinión y que en su lugar provocan situaciones de discriminación y violencia hacia las víctimas del público receptor. Y esto, bueno, ha creado espacios de impunidad para ciertas conductas violentas. Quiero mencionar que en el mes de octubre de 2017 fue presentada por el diputado federal José del Pilar Córdoba una iniciativa de reforma al artículo 1916 del Código Civil Federal, en el que propone
que se incorporen 3 párrafos, con el fin de establecer de forma específica que se considerará violación a la intimidad u honor de una persona sin distinciones de origen, género o discapacidad, tal como lo tutela el artículo 1 de la Constitución Federal, es decir, alguna manifestación que atente contra la dignidad humana, cualquier manejo directo de la imagen, datos personales, así como cualquier manifestación insultante u ofensiva en medios impresos o electrónicos que menoscabe su honra o reputación. Es decir, que se incorpora como causa de daño moral el uso de manifestaciones ofensivas o insultantes, tanto en medios impresos o electrónicos, siempre ante casos en los que se demuestre de forma efectiva que se ha afectado el derecho al honor de una persona y no de forma genérica, o sea, es decir, de forma excepcional ante un caso que se presente ante un juez, dado que todas las personas tenemos derechos humanos, todos tenemos derecho a la dignidad y como consecuencia todas las personas tenemos derecho al honor. De igual manera, para tener mayores elementos en cuanto al debido proceso y sus formalidades esenciales, en la iniciativa se propone que en los procedimientos ante el órgano jurisdiccional se podrá solicitar que se imponga como medida la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos a fin de evitar que se continúe violentando el derecho de la personalidad de quien demanda. Es decir, la ilicitud del hecho deberá demostrarse ante la autoridad jurisdiccional, no ante los medios de comunicación mediante juicios paralelos, sino que será a través de medidas que dicte el juez que se pueda realizar la suspensión o bloqueo de cuentas, en donde el juez, mediante la aplicación de técnicas de ponderación, valorará que con el otorgamiento de esta medida no se continúe lesionando los derechos de la personalidad de quien demanda y que tampoco se afecte de forma gravosa al demandado. Finalmente, la iniciativa propone el modelo seguido en algunos países de la Unión Europea, como la Ley Española 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en cuanto a la responsabilidad de los prestadores de servicios, dado que establece que en el caso del contenido publicado en Internet, si no se encuentra un responsable de la ofensa, la autoridad competente ordenará a la empresa de prestación de servicios a retirar de forma inmediata de la red el contenido causante del daño moral. Lo anterior significa que será entonces ante casos excepcionales y previo mandato judicial que se ordene bloquear o retirar algún contenido de una página de Internet, puesto como ha dicho el Poder Judicial de la Federación, las restricciones de la libertad de expresión deben ser ante casos concretos. Por ejemplo, cuando se trate de expresiones tipificadas como delitos por el derecho penal internacional, y en este supuesto encontramos las apologías de odio, mensajes terroristas o bien la difusión de discursos de odio por Internet. De ahí que el bloqueo en redes sociales será únicamente cuando se trate de aquellas expresiones que no estén permitidas por el orden jurídico. Como reflexión final, quiero destacar que la protección del daño moral no implica una censura previa, toda vez que está sujeto esta figura del daño moral a un procedimiento judicial con todas las formalidades tuteladas legalmente. Pero además, el daño moral es un mecanismo que garantiza la dignidad de la persona tutelada en el artículo 1 de la Constitución Federal de México, tal como lo propone de forma acertada el diputado José del Pilar Córdoba en la iniciativa de reforma al Código Civil Federal antes mencionada. El desarrollo en cuanto al tratamiento del daño moral en México requiere de un plan de acción en donde se realicen
las reformas legales necesarias para dotarlo de agilidad y eficacia en cuanto al desarrollo del proceso, para proteger de forma efectiva los derechos de la personalidad, tales como el honor, intimidad, imagen y datos personales. Pero además deberá estar acompañado también de la adopción de códigos de conducta por parte de las empresas prestadoras de servicios que permitan reducir, por ejemplo, la difusión de discursos de odio por Internet. Gracias.